Hola, mi nombre es José Jesús Domínguez y os voy a hablar de las ruedas en el automóvil dentro del módulo de circuitos de fluidos, suspensión y dirección. Lo vamos a hacer para dar cumplimiento a la unidad 4.6 y lo hemos denominado la rueda, el neumático, ese gran desconocido. Aquí vemos una de las operaciones más comunes que vemos en los talleres de reparación de neumáticos, es el desmontaje y montaje de una cubierta en una de las máquinas que hay que vemos en cualquier taller, repito. Bien, vamos a hablar de la rueda de los automóviles. La rueda del vehículo son en realidad el punto de apoyo de la transmisión, del movimiento y la acción de frenado. Eh, Tienen como misión, entre otras, pues soportar el peso del vehículo, hacer posible su desplazamiento y durante el funcionamiento están sometidas a esfuerzos en la aceleración y frenada, así como a los provocados por los cambios de dirección que se generan en el vehículo por el tránsito en la vía pública. Por ello, deben ser fuertes los neumáticos y a la vez ligeros, con la suficiente flexibilidad para poder absorber los golpes y resistir las deformaciones producidas durante su desplazamiento. Ahí podemos considerar de ello en varias partes complementarias. Una es la parte metálica, que es lo que denominamos llanta, y la parte neumática o cubierta. Y también vamos a hablar a lo largo de esta videopresentación de las principales anomalías que podemos encontrarnos en los neumáticos, así como consejos de mantenimiento. Vamos allá. Aquí vemos la composición de una rueda. ¿Cómo está constituida? Bueno, pues vamos a ver. Por una parte, está constituida, lo vemos aquí en el número 1, por lo que se denomina talón. El talón es la parte cubierta que hace, la parte de la cubierta que hace del contacto con la llanta, asegurando la estanqueidad para la salida del aire y además la transmisión de los esfuerzos y aceleraciones en la frenada. Es decir, es la parte de contacto de todo el neumático con la parte metálica. El número 2, lo vemos aquí, es lo que se denomina flanco. Son gomas situadas en el lateral de la cubierta, desde la banda de rodadura que está aquí arriba hasta el talón. Es donde están grabadas toda la nomenclatura del neumático que veremos más adelante y deben resistir y ser muy elásticas porque deben resistir golpes y además actúan a modo de suspensión del vehículo, como un elemento más de la propia suspensión. El número 3 es lo que denominamos el hombro, lo tenemos aquí. Es la unión entre la banda de rodadura y el flanco, y su función es fundamentalmente evitar que en los roces laterales y en los golpes el neumático sufra más de la cuenta. El 4, que está aquí, es lo que denominamos la cima o la banda de rodadura. Es la parte de contacto con el suelo situada sobre las capas de rodamiento del vehículo y está formado por una gruesa capa de goma aplicada a todo el perímetro de la cubierta. Hay que tener en cuenta una cosa, que es un dato curioso. Poca gente piensa que en realidad el neumático en contacto con el suelo solo cubre un pequeño porcentaje, una pequeña superficie, entre 20 y 30 centímetros cuadrados, dependiendo obviamente del tipo de neumático. Bueno, pues ahí vamos sentados. Cuando vamos en un vehículo a 100 kilómetros por hora, 120 o a la velocidad que sea, o nos desplazamos en una curva, vamos sobre 4 colchones que contactan con el suelo solo 20 o 30 centímetros cuadrados. Pensarlo solo ya da un poco de grima. 5 es la escultura. También tenemos ahí la escultura o el dibujo, que son los surcos o acanaladuras que se realizan sobre la banda de rodadura y tienen como misión, por una parte, generar adherencia y agarre del neumático al suelo, tanto longitudinal como transversalmente. También tienen que ser resistentes a los golpes y a los cortes, al calor, al desgaste y en general a todos los agentes externos. Tienen que tener una forma en el dibujo que permita una evacuación de agua en momentos de lluvia que sea suficiente para que el vehículo no haga aquaplaning, es decir, no se desplace sobre el agua. Tienen
también que provocar un confort acústico. Luego lo veremos más adelante, la importancia que tiene el confort acústico, puesto que poca gente sabe que en realidad un gran porcentaje del ruido que se genera en la conducción del vehículo o en la marcha de un vehículo se genera justamente del contacto de los neumáticos con la calzada. En 6 vemos un ampliado la parte de la zona de rodadura que contiene lo que llamamos los indicadores de desgaste, que son unos pequeños topes que tienen aproximadamente 1,6 milímetros de altura y que nos van a indicar en el momento en el que el neumático ya haya sufrido un desgaste desde esta parte de aquí, justamente hasta llegar al índice de desgaste, que hay que cambiar el neumático, que ha llegado a su vida útil y por tanto nos está avisando de que hay que cambiarlo. 7 es la zona donde están las lonas de cubierta, que son unas capas de gomas impermeables al aire, que se encuentran vulcanizadas en el interior de la cubierta y cumplen la función de asegurar la estanqueidad, lógicamente, del aire en el interior. 8 son unas lonas o carcasas que van, lo que llamamos el armazón, que es la parte de la cubierta que confiere resistencia realmente. La carcasa está formada por capas superpuestas de tejido de cuerdas engomadas y la función lógicamente que cumple la carcasa es transmitir los esfuerzos verticales y longitudinales y laterales de la banda de rodadura a lo que es la llanta, a lo que veíamos antes, la llanta. Bien, el 9 vemos aquí lo que se denomina el cordón descentrado, que es un resalte situado en la parte superior del talón, que facilita el centrado de la cubierta respecto a la llanta. 10 lo vemos aquí, el número 10 es un hilo de acero, es un cable de acero de una gran elevada resistencia a la tracción, recubierto de goma y su función principal es asegurar la estabilidad de todo el conjunto a la llanta. En 11 vemos la punta del talón, que es simplemente un punto de ajuste a la llanta, y el 12, pues el 12 es el interior, que lógicamente tiene que estar vulcanizado y perfectamente hermético con el exterior. Seguimos. Vemos aquí un tipo de cubierta. En este caso es una cubierta con cámara. Veremos que hay dos tipos de cubierta. Esta concretamente, la cubierta con cámara, está prácticamente desfasada. Este tipo de llantas y de ruedas forman un conjunto que es resistente, mientras que la válvula, la cámara con su válvula asegura la estanqueidad del aire. Esta válvula asegura la estanqueidad. Pero la cámara es el elemento integrado dentro del neumático, que es esto que vemos aquí. Permite resistir cargas que transmiten al suelo y absorben de forma elástica los impactos que recibe. Sin embargo, la cámara está formada por un tubo de goma que tiene esta válvula que vemos aquí y que en realidad es un conjunto que hoy día ya no se monta, entre otras cosas porque de producirse un pinchazo, en este caso vemos aquí la figura de una puntilla que ha entrado, el aire rápidamente sale y se va por la válvula. Es decir, es un tipo de neumático que hoy día no se monta por su peligrosidad. Lo siguiente es la cubierta sin cámara. Este tipo de cubierta lo denominamos tubeless. La diferencia únicamente es que lleva en su interior un forro de protección de caucho butílico. Esto le confiere que sea más elástico e impermeable al aire, y este forro es un forro que se llama también liner, ¿vale? El liner se vulcaniza en el interior de la cubierta, de esta forma hace las veces de agente obturador de pinchazo, es decir, cuando se produce un pinchazo, el mismo recubrimiento interior tapona la salida y por tanto los neumáticos sin cámara están compuestos de la llanta, siempre, que es esta parte que vemos aquí en verde, de la llanta y la cubierta tubeless, es decir, no llevan cámara, no llevan nada más que eso. ¿Vale? La llanta en el caso de los neumáticos para turismo es idéntica, la llanta no tiene ninguna otra complicación y tiene, obviamente, las ventajas fundamentales son la pérdida del aire en el caso de un pinchazo y por tanto mayor seguridad en cuanto al control del vehículo. Tiene también una mejor disipación del calor del aire por estar en contacto directo con la llanta, tienen menor peso y una mayor facilidad de montaje y desmontaje.
Bien, aquí vemos lo que cualquier consumidor puede ver, son los datos comerciales y de consumidor. Vemos, por ejemplo, esta es la forma en la que vemos un neumático en cualquier taller de recambio. Sin embargo, vamos a explicar brevemente al menos qué significa esto, ¿vale? ¿Qué significan estos pictogramas y estos dibujitos? Bueno, en primer lugar está el de la eficiencia energética, que es este de aquí. Esta clasificación nos permite conocer el nivel de consumo de carburante del neumático. La eficacia energética se clasifica en letras desde la A hasta la G, ¿vale? Siendo la A más eficiente y la G la menos eficiente. De un neumático de clase A un neumático de clase G, circulando a unos 80 km por hora, se pueden obtener hasta un 7,5% de consumo menos. Por tanto, es muy importante que la clasificación del neumático sea, evidentemente, la más eficaz. Aquí lo que vemos en el pictograma B es la comparativa de frenada. Para comparar la frenada en superficie mojada, se emplea una escala que va desde la A hasta, en este caso, hasta la G también. Para frenar seguro y siendo la A la más segura, evidentemente, y la G la menos segura. Con neumáticos de clase A circulando a 80 km por hora, la diferencia en distancia de frenado, estos siempre son datos aproximados, pero responden a pruebas evidentemente homologadas. Podemos estar hablando que se puede reducir hasta 18 metros en la frenada, lo que supone hasta un 30% menos. Por tanto, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un tema importante. Y por último, tenemos aquí el pictograma del ruido. Esto, como su propio dibujo indica y es muy fácil de interpretar, nos indica el nivel de ruido exterior del neumático en decibelios. En este caso, la clasificación establecida es la siguiente: 3 ondas negras, es el nivel de ruido elevado, 2 un poquito menos, y nivel de ruido aceptable, 1 onda negra. En este caso, este neumático concreto tiene 72 decibelios y, como vemos, tiene 2 rayitas. Por tanto, estamos hablando de un neumático de una calidad alta, media. A continuación vamos a ver algunas de las características. Esto es interesante porque esto sí que podemos verlo en cualquier neumático y conviene echarle un vistacillo. Aquí tenemos esta nomenclatura. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Aspire es el modelo de la marca concreta del neumático. 235 es el ancho de la sección del neumático en milímetros. 55 indica esta distancia desde aquí hasta aquí y es el indicador de relación anchura-altura, ¿vale? La R significa estructura radial de la composición de la carcasa, ¿vale? Y 18 es el diámetro de la llanta medido en pulgadas. Por último tenemos estos dos números, 100V. 100 indica el índice de carga, en este caso el 100 corresponde a 800 kilos por cada neumático, y la V indica el índice de velocidad, en este caso la velocidad máxima que puede resistir este neumático está datada en aproximadamente unos 240 km por hora. Como vemos, es un neumático de calidad. Aquí abajo vemos otra serie de indicadores, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues vemos el DOT 023, esto y un número además largo. Esta es la homologación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, ¿vale? Tenemos también este número de aquí, que es el 2319, 2319, en realidad se lee 2319, y es la semana y el año de producción. En este caso, la semana 28 del año del año 2019. Por tanto, este neumático es de finales o de mediados del año pasado, ¿vale? Además vemos el E4 y un número largo. Bueno, pues E4 y la serie de números es el país de fabricación y la homologación europea. En este caso, este neumático está fabricado en Holanda, que es el número que corresponde el 4. Vemos también otros numeritos aquí. Vemos tracción AA. Indica la capacidad de frenada de un neumático para detenerse en una superficie húmeda. AA es la máxima clasificación que va desde la A
hasta B o C, ¿vale? Luego tenemos aquí otro que es temperatura, perdón, aquí, temperatura A. ¿Qué significa? Pues indica la resistencia del neumático a la acumulación de calor y su capacidad para disiparlo. La clasificación va desde la A a la C, siendo la A obviamente la mejor. Aquí tenemos la presión de inflado y carga. En este caso nos está indicando la máxima carga permitida, en este caso los 800 kilos que decíamos anteriormente, como quedó indicado, y la máxima presión, en este caso la máxima presión de fluido neumático, de fluido de trabajo que soporta el neumático, aunque actualmente se rellenan, además de aire a presión, que es lo que todos conocemos, con nitrógeno, que tolera mejor los cambios de temperatura. En este caso, hasta un total de 350 kilopascales. Bueno, vamos a hablar de algunos problemillas en los neumáticos. Aquí vemos el índice de desgaste que antes indicábamos. Vemos que estoy señalando con el dedo que este neumático ya prácticamente ha llegado al final de su vida útil, ¿vale? Y además vemos en este otro dibujo, ¿vale? Apreciamos el desgarro en la zona del flanco de un neumático, probablemente por un bordillazo o por una piedra, ¿vale? Esto es una llanta sin cubierta, de la que veíamos al principio en el vídeo que se estaba desmontando y montando. Es una imagen muy típica, ¿verdad? Y sobre ella os ponemos este dibujo para que a continuación entendamos alguno de lo que vamos a ver. Vemos aquí una cosa muy curiosa, que en este sistema veis que lleva la válvula de inflado, pero lleva este dispositivo. Este dispositivo es un dispositivo que indica al conductor en los vehículos actuales, muchísimos vehículos modernos, no de gama precisamente alta, sino ya de gama incluso media, llevan un dispositivo que mediante Bluetooth indican en el cuadro al conductor la presión de inflado de cada uno de los 4 neumáticos. Y lo que vemos a continuación pues son las partes de la llanta. Esto no tiene mayor importancia, pero bueno, estos son los nombres que vemos aquí, la llanta, lo que denominamos el disco, el orificio central. Estos son los tornillos los orificios de fijación. Esto de aquí, aunque no está indicado, son unos pequeños orificios que lleva para fijar la rueda a la hora de montarla en el coche. Estas son ventanas de ventilación. Esto lógicamente varía muchísimo, puesto que hay infinidad de tipos de llantas. Esta es la zona donde va la válvula que antes decíamos que daba estanqueidad, o que incluso tenía un dispositivo que informaba de la presión de los neumáticos, ¿vale? Y ahora vamos a ver de los factores que influyen en la vida útil de los neumáticos. Bueno, pues estos factores, por una parte, es la presión de inflado que se ha de comprobar en frío. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, una presión de inflado excesiva reduce la huella de la banda de rodadura, genera falta de flexibilidad, se produce un desgaste más acusado por la parte central de la banda de rodadura, hay pérdida de adherencia y la posibilidad de grietas en el fondo o en la escultura. Sin embargo, un exceso de falta de presión pues genera una excesiva generación de calor y de generación de los materiales, un mayor aplastamiento y por tanto una excesiva flexibilidad y pérdida de adherencia. Esto es importante. Un desgaste más acusado, hay una fatiga en zonas sometidas a flexión, hay rotura de las telas por posibles pellizcamientos. Se produce la posibilidad de roturas por deformación a través de un impacto, y una que es muy interesante, que se produce un mayor consumo en los vehículos que llevan la presión de inflado baja. Hay un mayor consumo de combustible. Las condiciones de carga también son importantes. No es lo mismo un vehículo que tenga unas condiciones de carga, bueno, las de un conductor y su propia carga, que vaya siempre cargado. También influye la velocidad. Obviamente, si vamos siempre a la velocidad máxima o a una velocidad que el vehículo está previsto que lo soporte, pero que lo va a someter a un mayor desgaste. Los hábitos de conducción del vehículo también son importantes. Hay conductores que frenan habitualmente, o que giran de manera alocada, o que hacen trompos. En fin, este tipo de comportamientos produce un desgaste excesivo.
Y por otra parte, las condiciones climatológicas habituales también son importantes. No es lo mismo conducir en un espacio como el que tenemos en nuestra zona, que es un clima cálido, un clima que no genera grandes cambios de temperatura, a conducir en un país en el que se produzcan, bueno, pues nieves, lluvias, haya barro, etcétera, y eso pues influye en la vida del neumático. Las condiciones mecánicas de los ángulos de dirección también son importantes. Si hay una excesiva convergencia, divergencia, o ha habido un golpe y ha variado algún elemento de la dirección, esto también es importante. Y bueno, yo creo que podemos dar por terminado. Muchas gracias por oír la presentación y ahora abrimos lo más importante, que es el turno de preguntas. Muchas gracias.